Hola, bienvenido a este podcast de Ciudad Esperanza, donde es nuestro deseo conocer, amar y proclamar la gloria de Dios. Te saluda Jorge Rivera y es para mí un gusto poder compartirte acerca de una promesa de largo alcance. Es lo que quiero que meditemos el día de hoy. ¿Cuál es esa promesa que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos va a servir o que es de largo alcance, que abarca mucho tiempo en presente y también a futuro, e incluso una promesa que fue o que viene desde el pasado? Así que quisiera compartirte uno de mis versículos favoritos que puedes encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 32. Es el pasaje donde quisiera que nos enfocáramos a meditar un poco. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Ya lo tienes? Ok, dice lo siguiente. Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Para mí este versículo ha venido a ser de ánimo en cada temporada de tormenta en que puedo estar, y estoy seguro que seguirá siendo de ánimo en las próximas tormentas en las que pueda encontrarme. Me gustaría darte este versículo como un regalo de Navidad. Sé que aún no estamos en esa época, pero imaginemos que sí, o si quieres, te doy este versículo como un regalo de cumpleaños atrasado, adelantado, o incluso si el día de hoy tú estás cumpliendo años y estás escuchando este audio, pues felicidades y deseo que disfrutes de este regalo que te doy. Por sí sola, la promesa que vemos en este versículo es tan abarcadora, pero probablemente no lograría convertirse en el versículo más precioso. Hay otros versículos con promesas igualmente de amplias, tales como el Salmo 84:11. Si quieres, acompáñame a buscarlo. Salmo número 84, versículo 11, que dice lo siguiente. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. También otro pasaje se encuentra en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Primera de Corintios capítulo 3, 21 al 23 dice: Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo, la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes le pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Querido amigo que escuchas o querida amiga que escuchas este audio. No es posible negar el largo alcance que tienen estas hermosas promesas de parte de Dios. Pero lo que hace que Romanos capítulo 8, versículo 32 sea único en su especie es la idea lógica que da lugar a la promesa que ahí encontramos. Porque esta promesa se hace sólida e inamovible porque viene primeramente de un amor de Dios por ese Hijo suyo, ¿recuerdas? Mateo 3:17 nos dice que está Jesús siendo bautizado y se oye una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado en quien me complazco, a quien disfruto. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 32 contiene un fundamento firme y una garantía segura, que no cabe ni la más mínima posibilidad de que esa promesa pueda romperse. Esto convierte a esta promesa en una fuerza siempre presente en tiempos de gran adversidad. Si cualquier otra cosa cede o se cae, si cualquier otra cosa nos desilusiona o falla, con todo, esta promesa jamás puede fallar. Ahora, déjame darte un fundamento. Este versículo tiene dos partes, un fundamento y una promesa. La primera parte del fundamento dice, de Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si esto es verdad, la idea de Dios es que Él mismo, con toda la certeza, dará todas las cosas a aquellos a los que Él les entregó a su Hijo amado. Lo que significa que toda nuestra esperanza de recibir de Él todas las cosas se basa en la primera mitad de Romanos 8:32.
Ahora quisiera hacer un paréntesis en esto. ¿Quién mató a Cristo? Venimos de la Semana Santa, donde recordamos la muerte y sacrificio de nuestro Salvador. La muerte y resurrección también de nuestro Salvador. Pero, ¿quién mató? ¿Quién lo mató a Cristo? Algunos pueden decir los soldados, otros los judíos, otros que el ser humano, otros que Pilato. Pero hay que pensar que de quien viene la idea original, o quien planeó todo esto, es un mismo Padre, Dios. Y esto es lo que dice exactamente Isaías capítulo 53:10. Pero después lo vuelve a confirmar Romanos 8:32. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a muerte. Querido amigo, querida amiga, Hechos 2:23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado, o sea, de antes, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Romanos capítulo 3, versículo 25 también nos dice que Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Por qué no escatimó Dios a su propio Hijo y lo entregó a sufrimiento? La respuesta a esta pregunta se da en el versículo en el cual estamos meditando de Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice: no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En otro lugar, Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios no escatimó a su Hijo porque era la única manera en que podía librarnos a nosotros. La culpa de nuestro pecado, el castigo de nuestra rebeldía, nos hubieran llevado derechito al infierno, donde lo único que hay de Dios ahí es su ira. Pero Dios no libró a su propio Hijo. Lo entregó para que fuera herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, crucificado por nuestro pecado, como lo profetizó Isaías, capítulo 53, versículo 5 al 6. Ahora, ¿cuál es la promesa de largo alcance que te estoy dando el día de hoy? Pablo lo razona de esta manera: puesto que Dios no escatimó a su propio Hijo, entonces con toda seguridad Él debe y nos dará libremente con Él todas las cosas. Es lo que viene razonando Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Y por qué? ¿Cómo está funcionando la lógica de Pablo? Hay un nombre técnico para este tipo de razonamiento y se llama argumentar de mayor a menor. Supongamos que un mismo deseo motiva dos tareas, pero una es muy improbable debido a que el costo es demasiado elevado y otra es más probable porque el costo es menor. Si tengo el deseo de realizar ambas tareas y de alguna manera debo realizar la más costosa, entonces es prácticamente seguro que la menos costosa se realizará. Superar los mayores obstáculos nos asegura que superaremos los menores, en otras palabras. Esa es la misma lógica que usó Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Mateo 6:30. Ahora, tengamos cuidado aquí. No saquemos la conclusión de que Jesús está argumentando de menor a mayor. Sí, la hierba es menos que vestir a las personas, pero vestir a la hierba es una cuestión más improbable que vestir a los discípulos, a los que Jesús está hablando. Jesús realmente está argumentando desde lo mayor hasta lo menor.
Dios desea vestir tanto las flores como a los discípulos. Así que Pablo razona en Romanos capítulo 8, versículo 32, de lo más difícil a lo más fácil, de mayor a menor. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, eso que es lo más difícil, lo más grande, es lo más grande porque Dios amaba infinitamente a su Hijo. Su Hijo no merecía morir. Su Hijo era digno de que todo ser creado lo adorara y no merecía esos golpes, esos insultos, esa humillación, esos escupitajos, esas torturas. No. Entregar a su Hijo amado fue lo más incomparablemente grande. Esto es por la inmensidad del amor que el Padre tiene por el Hijo. Eso hacía que fuera muy improbable que el Padre lo entregara, pero lo hizo. Al hacerlo mostró con certeza que haría todo lo demás, lo que resultaría fácil en comparación con sacrificar a su Hijo, para darles todas las cosas a quienes Él les entregó a su Hijo. Por eso digo que la promesa de Romanos 8:32 es tan segura como el amor de Dios por su Hijo, y por eso te la doy como regalo. Él no nos escatimó a su Hijo y por consecuencia es imposible que Él nos escatime de las maravillosas promesas de que Él nos dará todas las cosas. Pero aquí surge una pregunta con la que me gustaría terminar. ¿Dios nos da todas las cosas en realidad? ¿Qué significa la promesa de que Dios nos dará todas las cosas? Una esperanza en que recibiremos todas las cosas no parece estar sincronizada con la realidad que puedes tener hoy en día. Quizás no tienes trabajo, estás padeciendo enfermedad, tu familia está desmoronándose, tu matrimonio es un desastre y pareciera que Dios no está haciendo efectiva esta promesa. Déjame aclararte algo. Lo precioso de esta promesa es que es aplicada a aquellos a quienes el Padre dio a su Hijo. Por tanto, si eres hijo de Dios y estás padeciendo todo esto, déjame decirte que hay esperanza. Y si estás escuchando esto y piensas que no eres su hijo, déjame decirte que hay esperanza también. Para mostrarte esa esperanza, veamos un versículo clave que se halla en el versículo previo que leímos de Romanos 8:32. Vamos a regresarnos a Romanos 8:31. Dice lo siguiente: ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? La primera respuesta a esta pregunta es: mucha gente está en contra nuestra. Es más, Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, 16 al 17 que aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos lo traicionarían. Incluso a alguno de ustedes, dice él, los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, decía Jesús. Entonces eso implica bastante oposición y Pablo lo sabía. Apenas unos versículos más tarde de Romanos capítulo 8, en el versículo 36 dice: como dicen las escrituras, por tu causa, o sea, por causa de Dios, nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con si Dios está de nuestra parte, quién puede estar en contra nuestra? Pienso que lo que él quería decir es: ¿quién puede estar exitosamente contra nosotros? ¿Qué oposición tendría o podría estar contra nosotros que el Dios Todopoderoso no pudiera transformar en beneficio? La respuesta es ninguna. Eso es lo que Pablo se refiere más adelante cuando señala que en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, violencia, no nos podían separar del amor de Dios. De hecho, Romanos 8:37 dice: nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, ¿quién nos amó? Tú que escuchas esto, nosotros somos en Cristo más que vencedores, no cuando escapamos de estas cosas difíciles, sino al presenciar cómo Dios convierte a los enemigos de nuestro gozo en sirvientes de nuestro bien. La esperanza es esta: Dios nos dará todas las cosas con Cristo, incluyendo la muerte.
Primera de Corintios capítulo 3 versículos 22 al 23 dicen: el mundo o la vida y la muerte o el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes. Versículo 23. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. La muerte es nuestra. Nos será dada no como un regalo que podemos rechazar, sino como una entrada a triunfar a la gloria. No esperes tener la riqueza y paz en este mundo. La promesa de que nos dará Dios con Él todas las cosas es la esperanza de que lo caído de este mundo, el dolor, la agonía, desesperación, ansiedad, tristeza, algún día acabará, porque según Romanos capítulo 8, 32 dice: no sucederá nada en nuestra experiencia como sus hijos, que por la gracia de Dios no se convierte en beneficio para nosotros. Ese es el regalo que quiero dejarte. La esperanza de que en Cristo somos ganadores, solo en Cristo, de un gozo y una paz futura. Descansa en eso. Pon tu descanso en Él. Y deja de pensar que en este mundo frágil, inestable y caído puedes encontrar algo que te dé esperanza. Solo Cristo nos da esperanza y solo Cristo salva. Que Dios te bendiga y espero esto pueda ser útil a tu vida. Y me gustaría comentarte que si deseas ponerte en contacto con nosotros y conocer más sobre el proyecto Ciudad Esperanza aquí en Monterrey, lo puedes hacer a través del siguiente correo: jorgerz96@gmail.com. Gracias por tomar tiempo para escuchar este podcast.